Estábamos platicando, mi querido Andrés Oppenheimer y yo, en el Zoom. Ojalá pueda irte a ver en el mes de enero, mi querido Andrés, allá a Miami, saludarte, ver cómo va tu libro, ansiosa de que ese libro sea ya publicado. En fin, mucho trabajo que seguirte, ¿no? Que seguir, que tú estás elaborando y que nos sirve muchísimo a la gente que somos tus fans. Bienvenido y hoy pues vamos a hablar de las protestas en China. A ver, ¿qué está pasando en China para quien no esté enterado y se haya quedado nomás con que perdió México y con la marcha ayer? Entonces, ¿qué está pasando? Fernanda, lo que está pasando es impresionante porque esto está pasando ahora. Hoy lunes, nos despertamos con la noticia de que el fin de semana hubo protestas en China, protestas contra el gobierno, que pueden tener un impacto mundial, inclusive en México, porque no son protestas multitudinarias, ni mucho menos, Fernanda, ni tampoco es probable que tumben al gobierno de Xi Jinping ni nada de eso, pero es algo que no habíamos visto en por lo menos 3 décadas. Hace años y años que no se veían protestas callejeras contra la dictadura china. Y ahora parece que durante el fin de semana se realizaron protestas en varias ciudades chinas, en Beijing, en Shanghái, en Hangzhou, eh, que están centradas en las restricciones contra el COVID. La gente se está hartando de estar encerrada y parece que hubo un brote que causó una furia a nivel nacional por un incendio, Fernanda, que se produjo en la capital de Xinjiang, una región de 25 millones de personas, que ha estado encerrada durante más de 3 meses. Y hubo un incendio y los bomberos y la policía no pudo llegar al lugar por las barreras, como la ciudad está cortada y paralizada por esta política de COVID-0. La gente le está echando la culpa al gobierno de Uf. los 10 muertos que hubo en ese incendio. Están diciendo que la gente se murió ahí porque los bomberos no pudieron llegar por las barricadas puestas en las calles para mantener a las personas adentro de sus casas por el COVID. Esto, Fernanda, como te decía, recién puede tener repercusiones mundiales. Eh, la economía china, que ya está de capa caída, ya se está desinflando, se estima que va a crecer apenas un 3,5%, que para México sería buenísimo, pero para China, que está acostumbrada a crecer al 10% anual, es muy poco, no lo suficiente como para acomodar a todos los nuevos jóvenes que se integran a la masa laboral todos los años. Hay una fuga de capitales cada vez mayor desde el reciente Partido Comunista, en que, como recordarás, el dictador, el presidente, como querramos llamarlo, el máximo líder, Xi Jinping, se proclamó prácticamente presidente de por Sí. vida, eh, y eso hizo que aumente el autoritarismo, aumente la verticalidad. En China, Xi Jinping echó a muchos tecnócratas, puso a muchos burócratas. Eso causó temor en el empresariado, que dice, ahora nos están poniendo cada vez más restricciones, esto es un regreso al estatismo. Y como resultado, Fernanda, en la bolsa de China ya había caído un 36% Uy. este año, antes de las protestas de hoy y del fin de semana. Entonces, por un lado, esto puede producir una mayor caída de la economía china y una mayor caída de la economía mundial, lo que no es bueno para México, porque obviamente si se pincha la economía mundial, No, bueno. México exporta menos. Pero por el otro lado, Fernanda, esto podría ser una enorme oportunidad para México, porque lo hemos hablado otras veces. Ya antes de estos acontecimientos de este fin de semana, las multinacionales de Estados Unidos, muchas de ellas se quieren ir de China por varios motivos, porque los salarios están ya muy altos, porque hay miedos a una guerra comercial cada vez mayor con Estados Unidos, porque hay incertidumbre de que estas políticas de COVID-0
que te paralizan las fábricas chinas, no les permita a las multinacionales, a las fábricas, importar sus suministros desde China. Por todos estos motivos, hay cada vez más multinacionales que se quieren ir de China. Lamentablemente, Fernanda, el gobierno de México no está golpeando puertas diciendo, señores, vengan a México. Que yo sepa, no están, o sea, no se lo ve, pareciera como que no figura en el radar. Y si hay un país de América Latina que esté en condiciones de aprovechar al máximo Es México. es México, porque México ya produce los mismos productos que Estados Unidos importa de China, repuestos automotrices, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que México no tendría que no tendría que inventar la rueda para exportar más de estos productos a China. Ya los está produciendo, ya los está exportando. Pero si pudiera aprovechar más esta coyuntura que se va a dar por no sé cuánto tiempo, pero no por mucho. Es una ventana de oportunidad increíble para México, que México no está aprovechando. Un ejemplo, hace pocos meses se produjo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Como tú sabes, el presidente López Obrador decidió no ir por el tema de que no estaba invitada a Cuba, ¿no? Una dictadura que, decía el gobierno de Estados Unidos, no tenía cabida en esa cumbre porque era una cumbre para países democráticos. Al margen de que tiene razón o que no tiene razón. Yo, Fernando, hubiera mandado, o sea, independientemente de que el presidente venga o no venga, yo hubiera mandado un ejército de funcionarios y de empresarios y haría una campaña propagandística impresionante. Aprovecharía esa reunión como las reuniones bilaterales con el presidente Biden para decir, vengan a México, pero no lo están haciendo, están hablando de cualquier cosa menos de eso. Y eso creo yo es una gran oportunidad perdida. Están hablando de la Guardia Nacional que fue a Qatar, están hablando de la marcha de ayer, están hablando de que Pigmenio Ibarra se sintió mal, están hablando de lo de siempre, mi querido Andrés, primera capa de la piel. El Y mira, fondo, Fernanda, sí, sí, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que si América Latina lograra atraer apenas un 10% de las fábricas estadounidenses que están en China, apenas un 10%, con productos que ya están produciendo en América Latina, eso significaría un ingreso de 78.000 millones de dólares por no, año. no, no. Y cuando hablo de América Latina, estoy hablando un 70% de México, porque es el país que está geográficamente más cercano y porque es el país que ya tiene el mayor caudal de comercio con Estados Unidos. O sea, el gran beneficiario de esto podría ser México. Y como tú dices, están hablando de nimiedades, están hablando de cualquier cosa, menos de esto que tendría que ser el tema con mayúscula Exactamente. número uno de la agenda nacional de Es que México en este momento. estás hablando tan solo del 10%. Si pudiéramos jalar ese 10% de inversión a nuestro país, pues imagínate, No, estaríamos se pudieran del otro jalar el lado. 10%, se pudieran jalar el 10% de las multinacionales que tienen fábricas en China. O sea, el 10% de las fábricas chinas que pertenecen a multinacionales y que exportan suministros a Estados Unidos y Europa. Si pudieran jalar apenas un 10% de esas fábricas y trasladarlas a Chihuahua, a Sonora, o sea, a cualquier lugar del norte de México, o a cualquier lugar de México, eso significaría 78.000 millones de dólares por año. Imagínate cuánto serviría ese dinero para aliviar la pobreza, porque acá hay un principio fundamental que muchos políticos se olvidan, que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Todo lo demás, Fernanda, es verso. Pues ahí el tema, mi querido Andrés Oppenheimer. Te mando un abrazo, @Oppenheimer A. Y dos cuestiones. Este domingo, ¿a quién tienes en CNN? Y Este domingo dos, vamos a hablar de, a ver, cuéntame. este, este domingo próximo vamos a hablar sobre lo que se llama el sports washing, ¿El el qué? uso del deporte, sports washing, el lavado, el uso
del deporte para lavar la imagen de los países. A raíz de lo que está pasando en Qatar, a raíz de lo que está pasando con Arabia Saudita, que por lo visto tiene un contrato, estoy tratando de confirmarlo, con Messi para representar la imagen de Arabia Saudita. O sea, estos países que usan el deporte para tratar de pintar una imagen totalmente diferente a la real. Oye, Andrés, me dicen que te mande un rechiflido por Argentina a México, pero yo no te siento como enemigo. ¿Cómo le hacemos? No, Ah, mira, o que sea, levante yo el te brazo digo, y te haga. lo Ándale, único, Andrés. lo, lo único que te puedo decir es que vi el partido, estaba en Chile ayer, bueno, lo vi el sábado, por supuesto, me pareció muy desalmado. Los dos equipos me parecieron muy. Yo pensaba, en la Copa Libertadores parece que dejan el alma, y en el Mundial parece que están jugando, o sea, como a no perder, pero no a ganar. O sea, ninguno de los dos equipos me impresionó. Pues de todas maneras el gol es el gol y aquí parte del equipo, no me sumo a esa gente, estoy viendo sus caritas que dicen, ándale Andrés, pero tú qué culpa tienes por ser argentino y yo por mexicana. Yo no me sumo a esa mentada, Andrés, yo con siempre mucho cariño y respeto y alegale. Siempre nosotros por encima del fútbol. Te mando un abrazo, Andrés, cuídate mucho. Gracias, Fernando, hasta siempre. Es adorable.